Vale. Bueno, esto realmente es una movida. Porque, lo siento, es que no os puedo hacer una receta de cómo hacer un personaje. Pensadlo bien. Es como decir, ¿cómo se hace un dibujo? Pues dependerá del dibujo, dependerá de para qué quieras el dibujo, dependerá de qué quieres contar con el dibujo. Pues un poco lo mismo pasa con los personajes que creamos los actores. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hablar de manera general, pienso, e ir particularizando poco a poco y que puedas usar a nivel práctico para crear un personaje como actor o actriz. Y que si no eres actor o actriz, pues que veas un posible proceso de creación de un personaje, para que veas que no es una cosa que se hace en 2 días, que tiene curro. Pues eso es lo que voy a contaros en este vídeo, ese curro. Y, además, creo que merece mucho la pena seguir con la metáfora del dibujo que decía antes. ¿Qué es un personaje para un actor? Si tuviéramos que enumerar las características del dibujo, pues podríamos decir color, trama, composición, forma, etcétera, 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 etcétera. Pero, ¿qué elemento es imprescindible para hacer un dibujo? ¿Qué es lo que hace que un dibujo sea un dibujo? La línea. Esta es la unidad básica del dibujo, sin la cual el dibujo no puede existir. Podemos hacer un dibujo sin trama, sin color, sin composición no, pero aún así la composición depende de dónde hayas colocado las líneas. Con esta analogía, ¿cuál sería la línea para el actor? ¿Qué es lo principal que dibuja un actor en escena? La acción. De esto me voy a acabar cansando de decirlo, porque lo digo siempre en todos mis vídeos. Lo he dicho en lo de neurociencia, lo he dicho en cómo ser actor, lo he dicho en todas partes, que es la acción. Si en realidad lo que os estoy diciendo no es nada que no haya dicho ya. Pues eso, que sin la acción el teatro no existe, ni el cine con actores tampoco. Por eso mismo, de hecho, se nos llama actores. Que actuamos, no se nos llama sentidores, movedores, no, se nos llama actores, que actuamos, que hacemos acciones. Ahora bien, tenemos una línea, pero para dibujar una línea necesitamos papel, una superficie en la que dibujar. La analogía en esto sería muy fácil, sería cualquier espacio en el que se pueda desarrollar la acción, ya sea el espacio de representación o la sala de ensayos o lo que sea. Pero el lápiz, ¿cuál es el lápiz que dibuja la línea de la acción? ¿Quién es el lápiz? Pues aquí es donde se complica la hostia. ¿Con qué dibuja un actor? En el arte del dibujo, el dibujante, el lápiz y el dibujo en sí están separados. Pero en el actor, el hacedor, el material y la cosa en sí que creas coinciden en el espacio y en el tiempo. Hay un punto en el que el artista y la obra de arte coinciden. Y claro, aquí nos podemos volver loquísimos. Pero bueno, podemos hacer una diferenciación. ¿Cuáles serían el dibujante, el lápiz y el dibujo del actor? Pues vamos a intentarlo. El dibujante sería el actor, esa persona con un pensamiento, unas emociones, unas pulsiones y un cuerpo determinados que quiere contar una cosa. Esto es a lo que Michael Chekhov le llama el ego superior. El lápiz, en este caso como decíamos, tiene parte del dibujante. Jugamos directamente con ese pensamiento, esas pulsiones, ese cuerpo, esas emociones, ¿no? No usamos otra cosa que no seríamos nosotros. Un dibujante usa el grafito, nosotros nos usamos a nosotros mismos. Nosotros somos el lápiz. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre el ego superior y nosotros? O sea, nosotros como elemento material artístico, pues la voluntad. El ego superior realmente es la voluntad creativa del actor. De hecho, el nombre original del ego superior en inglés es The Higher Creative Self, que es el yo superior creativo. Y el material, el nosotros, tú eres todo tú. Tú como objeto, ya no como voluntad, sino como instrumento, como material. La psicofísica de tu cuerpo-mente en el momento de actuar. Es decir, lo que emerge de la relación de tu cuerpo con tu mente y que se manifiesta en acciones reales y en tu comportamiento real. Eso es el lápiz. Eso es lo que usas para actuar. El ego superior es el sujeto. La psicofísica de tu cuerpo-mente es el objeto, el dibujante y el lápiz. Y bueno, ya se ha tenido que estallar la cabeza, pero bueno, vale. Antes de que hagamos una tesis sobre la existencia, no nos volvamos locos. Esto puede tener connotaciones filosóficas y las tiene a raudales, pero no es lo que nos ocupa, ¿vale? Lo cierto es que en la práctica esta diferencia entre ego superior y psicofísica pues no están tan diferenciadas. Hay un umbral difuso entre las dos. Y muchos hechos escénicos, especialmente contemporáneos, dícese la performance, por ejemplo, tienen en cuenta esta difusión para la creación en sí misma. O sea que si no distinguís el ego superior de la psicofísica cuerpo-mente, no os rayéis. Es que, uno, no es deseable, realmente. Y lo segundo es que no se puede. No se puede realmente diferenciar. Tú eres humano y con todo lo que tienes. Esto es solo como para intentar como analizar un poco y comprender un poco más el proceso creativo, ¿no? Y intentar no perderse. Aunque también podemos correr el riesgo de perdernos intentando analizarlo demasiado. Por eso os digo que no os rayéis. Lo dicho, tenemos dibujante y lápiz. ¿Y ahora? ¿Cuál sería el dibujo? El personaje. Bien. ¿Pero eso concretamente qué es? Pues muy sencillo y muy claro. Como la creación, en base a esa psicofísica que decíamos, ¿no?, se manifiesta en escena. La expresión física y también vocal de todo esto. Eso es el personaje. ¡Ojo a esto! Esto implica que solo se puede hacer de una manera.
a través del cuerpo. Da igual lo que sientas o pienses, de verdad, da igual si no lo expresas. Es que da igual. No emocionarás ni expresarás a nadie. Si el dibujo está solo en tu cabeza y no lo pintas, o si cuando lo pintas es un churro, pues da igual. Vale, ¿y cómo hacemos para pasar las cosas de la cabeza a la escena, en este caso? Y que ese algo que hacemos no sea un churro. Pues ahora viene la parte interesante, que es cómo crear la técnica. ¿Cómo dibuja un actor? El dibujo de los cómics de Marvel y DC no tiene nada que ver con un manga japonés, ¿a que no? Y no es una mera cuestión de estilo. Es decir, no es solo lo que pintan, sino cómo pintan lo que pintan. Cómo cada uno podría llegar más o menos a la misma línea es distinto, porque tienen técnicas distintas. Pero evidentemente hay características generales en todos los dibujos, independientemente del estilo, del género y del dibujante, realmente. Hay líneas rectas y curvas, hay perspectiva, o no la hay, pero el concepto de perspectiva existe. Hay composición, la línea en sí misma existe. Pues estos son los parámetros técnicos del dibujo. Y en este sentido te diría que toda técnica artística funciona igual. Pretende dar al artista un camino a seguir para llegar a un resultado expresivo deseado. Es decir, que te permite descubrir el resultado siguiendo un proceso. Esto es exactamente lo que significa decir que el proceso creativo es heurístico. Y quedaos con esta palabra. Que sea heurístico significa que no es una función. No es que yo coja una cosa, la meta en una máquina y me salga el personaje o me salga el dibujo ya hecho de puta madre. Que sea heurística significa que la técnica te lleva por un camino y que el resultado que sale al final siempre es de manera relativa, no de manera absoluta. Como muchos escritores dicen a veces, el personaje a veces toma las riendas de la historia y se escribe a sí mismo. Pero lo cierto es que en el arte, la técnica está siempre asociada a una poética y a una ética. O sea, no puedes separar cómo cuentas las cosas del qué quieres contar. Y a su vez las decisiones que tomas cuando creas son éticas o incluso políticas. Los impresionistas y los realistas tenían técnicas completamente diferentes y maneras por tanto diferentes de aproximarse al mundo en sí mismo. Y de hecho es un clásico que es casi una cuestión dialéctica del mundo, no solamente del arte. El hecho de que las técnicas anteriores se choquen contra las técnicas que están surgiendo, o las poéticas o las maneras de pensar el arte que están surgiendo. Pero de momento, para que este vídeo no se convierta en un tratado de estética, porque no es lo que nos ocupa, queremos ser prácticos, y que sea útil, vamos a ir a los principios del arte dramático, de la técnica del actor. Y de esto precisamente es de lo que se encarga la antropología teatral. Pero el contenido de la antropología teatral en su totalidad rebasa por mucho lo que primero sé y segundo lo que soy capaz de contar en un vídeo. Así que vamos a simplificar esto al máximo. Aunque bueno, si me hacéis la pelota y este vídeo llega a un buen número de likes y de visitas, pues a lo mejor me lo planteo, hacer un vídeo de antropología teatral. La movida, que hay un elemento básico que tienen todas las técnicas interpretativas, que es la segunda naturaleza del actor. Y que, por supuesto, cada maestro de interpretación y cada escuela lo ha llevado de mil maneras. En este caso, este término es de Stanislavski. Pero es básicamente eso de que cuando nos subimos al escenario somos nosotros siendo otro o siendo otra cosa. Esa como dualidad de ser y no ser. Esa es la cuestión. Y ya te digo yo que es una cuestión, porque llevan 100 años dándose de hostias sobre qué narices es la segunda naturaleza del actor y todavía la gente no llega a un consenso, ¿eh? Tampoco te creas que está muy asido el tema. Somos otro, un otro que hemos creado y que es distinto de nosotros y al que luego encarnamos. El personaje sería precisamente esa segunda naturaleza. Es segunda naturaleza porque tiene una dimensión humana y un comportamiento distinto del que tenemos nosotros, pero estando en nosotros. Es como otra manera de ser nosotros. Una manera de ser nosotros que es tan poco nosotros que al final no somos nosotros. Es que, tío, es que es súper jodido. De verdad, es que es súper complicado no meterse en movidas filosóficas hablando de esto, ¿eh? Pero es importantísimo plantearse esto, porque esto es el día a día de la profesión del actor. Y el día a día de los espectadores que ven a los actores subirse a un escenario. Es que este tema es capital, es capital. Nos estamos enfrentando con esta cuestión todos los días, que nos plantea hasta si nosotros mismos existimos y no nos estamos dando ni cuenta. En fin, fin de la nota filosófica. Pero bueno, la cosa es que tenemos un nosotros y un no nosotros, que es distinto. Bueno, pues entonces ya tenemos una pista para hacer personajes. Diferenciarlos. Hay que encontrar las características en las que difieres del personaje. Esta es una de las ideas que más me ha revolucionado, por ejemplo, de Michael Chekhov. Aunque ese proceso de diferenciación es complicado y depende de la técnica, como decíamos. Tanto que en técnicas como la de Sanford Meisner, el personaje directamente no existe para el actor, no se crea. Se dice que el personaje está en el texto y el trabajo del actor simplemente es encarnar el personaje que ya está en el texto. Totalmente en contra de Chekhov, quien te anima
anima de hecho a encontrar características físicas tangibles del personaje que tú no tienes para hacerlas. En cualquier caso, aquí tenemos un factor clave para la creación del personaje, que es el material de base. Un texto, una idea, una canción. ¿Cuál es el primer impulso para la creación? ¿Cómo trazamos? ¿En base a qué trazamos la primera línea de nuestro dibujo? Pues en acción. ¿Y eso cómo se hace? Lo que viene ahora es mi particular visión sobre cómo crear un personaje en base a mi limitada experiencia y el conocimiento de muchos grandes que sí que saben mucho más que yo. Y voy a dividir la creación del personaje en 6 etapas. Fantasía. Como digo, nuestro trazo es la acción. Todo lo que hagamos tiene que ir encaminado a ella. Si las ideas que tienes no las puedes hacer, dales otra vuelta o directamente tíralas, no las uses, porque no vas a poder hacer nada con ellas, y si no puedes hacer, no hay acción, y si no hay acción, no tienes trazo. Por eso es muy importante que al coger un material tengas una primera visión subjetiva sobre el personaje. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo mira? ¿Qué hace cuando está con este personaje o este otro? ¿Cómo se comporta? Esta visión, por supuesto, cambiará durante el proceso de creación, se enriquecerá, pero hay que hacerle caso a este primer contacto. Este primer contacto normalmente es magnífico, porque incluye en sí mismo dos cosas: el personaje que en sí está en el material y nuestra particular visión del material. Cuando ya hemos encontrado el punto en común con el material que vamos a trabajar, ahora hay que profundizar. Análisis. Bueno, aquí nos metemos en un fregado increíble. No es lo mismo el trabajo de mesa de Stanislavski, que las acciones físicas de Grotowski, que el análisis orgánico de William Layton, que a un filólogo que estudia la simbología del teatro de Lorca. Pero lo nuevo, lo común del análisis actoral es que nos tiene que llevar a la acción, si no, caca. Si fantasear nos llevaba a integrar el material, analizarlo nos lleva a comprenderlo. Notad aquí que ambos procesos son necesarios. Da igual que analicemos si no integramos las cosas. Y si no hay nada que integrar, nos vamos a bloquear y no vamos a hacer nada. Así que necesitamos material. Pero no el material que nos dan, sino el material que creamos a partir del material que nos dan, porque ese es el que nos va a llevar a la acción realmente. Y además será lo que conforme el personaje finalmente. Aunque, como digo, habrá gente que no esté de acuerdo con esto. Pero bueno, podemos discutir en la caja de comentarios. Investigar y observar. Notad que cuando digo material no solo me refiero a texto. Me refiero a un texto, a las directrices del director de escena, a un artículo sobre el personaje histórico que estoy representando, a un poema que siento que tiene que ver con mi personaje, a un partido de fútbol en el que he visto a un jugador que se mueve como mi personaje, a una discusión en la calle en la que veo que una persona habla como mi personaje. Una parte esencial de este fantasear y analizar tiene que ver con la búsqueda del nuevo material y el encontrarse con nuevo material. Serendipia, o sea, encontrarte las cosas inesperadamente, y la búsqueda tienen que ir de la mano. Para ello, hay un componente de actitud como actor muy importante, de organización y de disciplina. Mañana salgo al parque a ver niños porque creo que mi personaje se mueve como un niño. O quiero ver un documental sobre nazis porque mi personaje es nazi. Ahora bien, cuidado con esto, no caigamos en la trampa de intentar incluir absolutamente todo en nuestro personaje. Eso, lo primero, es humanamente imposible. Lo segundo, probablemente no todo tiene que ver con la escena ni con la obra que tienes que interpretar, por lo que además es que puede estorbarte. Y lo tercero, y quizá más importante, es que las elecciones cuentan y son parte de tu hacer como artista. Elegir. Si mi personaje es nazi y veo un documental sobre nazis, puede interesarme, por ejemplo, la carisma de Hitler, o la impasibilidad de Goebbels, o incluso sorprenderme al ver a un civil nazi como una persona amable, aunque solo sea amable con los arios. ¿Cómo elegir entre todas estas cosas? Pues todas pueden ser ideas maravillosas para crear un personaje. Sí, todas. Pero, ¿cuál es tu posición? ¿Qué rasgo del personaje es el que hace crecer más el mensaje del proyecto en el que estás? ¿Cuál es el rol dramático del personaje en la escena? ¿Qué personaje tiene más importancia en la escena? ¿Por qué? ¿Qué rasgos tiene el personaje que hace que la escena se dé y sin los cuales la escena no se daría? Estas y mil otras preguntas son las que os podéis hacer para elegir bien. Hace falta un buen análisis y jugar mucho con el personaje. Improvisar con él solo, con tus compañeros y en tu cabeza. Y así ir bocetando. Y ese es el siguiente punto. Bocetar. Estas elecciones que os digo no se tienen que dar directamente y ni de forma absoluta. De ser así, probablemente caerías en un cliché, porque dirías, ah sí, pues elijo la carisma y mi personaje es solo carismático. Pues a lo mejor también es tímido y eso te ayuda de alguna manera, no sé. Y sobre todo, es que no te vas a permitir profundizar lo suficiente en el personaje. Precisamente profundizar en el personaje es lo que evita que caigas en un cliché. Sobre esto yo haría una cosa. Pruébalo todo. Coge tus hallazgos e improvisa con ellos. Haz ejercicios. ¿Cómo se sentaría en casa mi personaje? ¿Cómo come? Intenta hacer todo aquello que tienes en la cabeza. Pídele a tu compañero de escena intentar hacerla, pero como si estuvieses en la jungla. O incluso haz improvisaciones sobre qué pasaría antes de la escena en la que estáis o después de la escena. Te encontrarás aquí con la dificultad de que no salga, o que no salga lo que esperabas, o que simplemente no funciona en escena. Pero poco a poco irás encontrando los matices al personaje y habrás de ir fijando cosas poco a poco. Cuantas más decisiones, antes te darás cuenta de las cosas que funcionan y cuáles no. Y sobre todo, de cuándo funcionan y por qué funcionan. Disclaimer. Aún así, a veces las cosas te las van a fijar desde fuera. El director, el dramaturgo. ¿Y en tal caso qué haces? Pues el trabajo sería al revés. En vez de encontrar algo con sentido,
encontrarle el sentido a las cosas que te dicen, hacerlas tuyas, justificarlas. Considerar lo que te dicen como un nuevo material, como ese poema que leíste o ese documental que viste o esa parte del texto, como nuevo material. Y para eso es muy importante tener paciencia y fe. Seremos muy ingenuos si pensamos que todas estas etapas van a ser un camino de rosas y que no va a haber conflictos, ya sea contigo mismo porque te bloqueas, o que no te sale algo que quieres hacer, con el director que te da marcas que no entiendes y que no eres capaz de justificar, con los demás actores que caracterizan sus personajes de una manera que no entiendes o con la que no conectas. Eso te pasará 1000 veces y la única manera de salir de esto es confiar. La fe es importantísima en un actor. Fe en el director, en el texto, en uno mismo, en los compañeros. Y es algo difícil de tener y sobre todo de aplicar. Un exceso de fe, por ejemplo, en una improvisación va a hacer que todo valga. Entonces, si todo vale, va a haber cosas que son inverosímiles. Si estamos en una escena de la Segunda Guerra Mundial y yo me saco una espada láser y mato a Hitler, pues puede ser gracioso, pero a lo mejor te estás cargando el código de la obra, no te vale, es un exceso de fe. Pero una falta de esta hace imposible el juego dramático. Algo muy evidente, si tienes a un compañero o compañera de escena que es tu pareja y realmente no es tu pareja, pues tienes que creer que es tu pareja. No por el hecho de que no sea tu pareja de verdad, no vas a creer que es tu pareja. En escena, en la escena la tienes que creer, porque si no la escena no funciona. ¿Cómo vas a hacer de Romeo o de Julieta si no crees que estás enamorado de Romeo o de Julieta? Es que no puedes. La voluntad suele estar demasiado activa. Hay que medir la voluntad y la fe para que colaboren y no se enemesticen, y estar muy abierto al cambio. Es una paradoja, en realidad. Hay que elegir, no elegir para elegir bien. Y esto solo se consigue con paciencia, constancia y tener buenos caminos, la técnica, que te acompañen en tu labor creativa. Bueno, creo que no hace falta que diga que todas estas etapas de las que estoy hablando en realidad ocurrirían a la vez. Todas se mezclan y entremezclan, y a veces no se distinguen bien. En ello, la experiencia y la técnica y la crítica externa ayudan mucho. Espero que os haya encantado este vídeo. En este canal divulgo sobre artes escénicas, actores y esas cosas frikis, pero maravillosas que hacemos para crear mundos en escena. Si te ha gustado, suscríbete, si no lo has hecho, dale a like, ponme un comentario, comparte, pues esas cosas que a mí me ayudan mucho, de verdad, me ayudáis muchísimo cuando compartís mis vídeos y además me hace feliz, Y lo dicho, nos vemos en el próximo ensayo.